archivos internos y externos con Android. Para almacenar en memoria interna en nuestro dispositivo se nos ofrece un método por parte de Android donde es el OpenFileOutput, que este se escribe de la siguiente manera. Es el método, recibe dos parámetros, el cual es el nombre de nuestro fichero, el que va a tener, y el modo de acceso del mismo. Existen dos modos, que es el modo privado, donde por defecto es el que viene con nuestra aplicación, que sobrescribe el contenido del fichero. Es decir, si yo guardé mi archivo con un hola y luego quiero volver a guardar ese mismo archivo, pero ahora no sé, le pongo hola mundo, el archivo nuevo o el contenido va a ser hola mundo. Y en caso del append, el contenido simplemente se agrega a lo que ya se tiene, o bien si no existe el fichero, pues se crea. El OpenFile es un método y este nos devuelve pues un objeto del tipo FileOutputStream, que es para establecer el flujo de salida de nuestro fichero. Este objeto que se nos retorna debemos convertirlo del tipo OutputStreamWriter para escribir los ficheros. Y una vez que nuestro objeto lo convertimos a otro objeto que es de tipo escritor, vamos a usar el método que nos ofrece este objeto, que es el método de write, que es para escribir, indicando así que queremos escribir nuestro fichero, y terminando de escribir lo cerramos con un close. Aquí está el método para almacenar internamente. Aquí tenemos nuestro objeto de OutputStream, que le llamamos escritor. Y ahora primero pues aquí está nuestro objeto del OpenFile, que aquí está el nombre de mi archivo interno y el modo de acceso. En este caso yo lo puse como el append, pero por defecto pues viene el modo privado. Entonces esto me va a retornar un objeto y vamos a crear un nuevo objeto del objeto OutputStream para asignarlo a nuestro escritor que tenemos aquí. Una vez convertido ya nuestros objetos, ahora le indicamos el método write y le mandamos como parámetro pues el contenido de básicamente el texto que va a llevar nuestro fichero. En este caso lo toma desde un campo de texto que está en la interfaz, y después pues verificamos si el escritor es diferente a null, es decir que si se pudo realizar dicha acción, pues cerramos con el método close que se mencionó anteriormente. Ahora, para hacer una lectura desde memoria interna utilizamos el objeto OpenFileInput. Ahora no es output, que es salida, ahora es entrada, y así cargamos nuestro archivo para poderlo leer. En este método se obtiene un objeto que es InputStreamReader para llevar el flujo del archivo de nuevo, y con esto podemos escribir o leer según sea el caso. Hay una clase por excelencia para leer los ficheros, que es la de BufferedReader, que nos ofrece un método llamado readLine, que es decir que lee línea por línea. Y al final, cuando ya no encuentra más líneas, nos retorna un valor nulo, y lo cerramos mediante close, igual que nuestra escritura. Aquí está el ejemplo. Tenemos el input stream y nuestro buffer. Entonces a nuestro input, primero pues en este método nada más se manda de parámetro el archivo que queremos leer, el nombre del archivo que queremos leer. Entonces aquí está, fichero interno, este método nos retorna el objeto, que tiene que ser
se tiene que convertir a input stream reader, como se mencionó anteriormente. Ahora tenemos que usar nuestro buffer, que creamos un nuevo objeto del tipo buffer de reader, y como parámetro recibe nuestro input stream. Ahora tenemos que obtener las líneas o el contenido de nuestro archivo, pues vamos almacenando la información en un texto, y al final pues se mostraría en una etiqueta que está en una interfaz. En este caso pues entramos, y ya si el texto es diferente a null, va a empezar a asignarle en contenido. En caso de que sea diferente igual a null, es que no se encontró ningún contenido, no tiene nada, es decir, está vacío el archivo. Entonces pues cada línea que vamos encontrando la vamos asignando a la etiqueta de la interfaz, y pues continuamos leyendo para así seguir el ciclo. Y al final pues preguntamos si el flujo es diferente a null, pues cerramos. En caso de que no, pues no tiene caso cerrar nada, porque no se pudo obtener nada. Para almacenar en memoria externa, como la memoria externa no es un almacenamiento propio del dispositivo, como su mismo nombre lo dice, es externo a él. Entonces tenemos que hacer un análisis del estado de esta memoria con el método de getExternalStorageState, que devuelve un string con el estado en el que se encuentra la tarjeta. En este caso hay muchos, pero nos interesan dos, que es Media Mounted y Media Mounted Read Only. Para Media Mounted nos indica que esa memoria externa está lista para escritura como para lectura. En caso contrario, Media Mounted Read Only, como su mismo nombre lo dice, solamente está lista para lectura. Entonces tenemos que verificar esto mismo. Tenemos variables booleanas que hacen referencia a la escritura y lectura, y otra a la sola escritura. Entonces usamos el método getExternalStorage de environment, y preguntamos si el estado de nuestra SD, preguntamos si está listo para lectura y escritura. En caso de que sea verdadero, pues activamos nuestras banderas, que es la disponible, que es pues si está tanto lectura como para escritura, y pues lectura, y retornamos indicando, pues dando valor a lo que necesitamos. Y si no, vamos a pasar al siguiente if, que es preguntamos si solamente está como lectura. En caso de que sea verdadero, pues ponemos que está disponible, es decir, que nomás puedo leerla, y la escritura pues en falso. Y en caso de que no se cumple ninguna de las dos, es que de plano pues la memoria no está ni para lectura ni para escritura, y ni siquiera puede ser que esté detectada o tenga memoria externa. Entonces, en caso de que se cumpla y queramos escribir algún archivo, tenemos primero que dar permisos a la aplicación para que pueda escribir en SD. Entonces nos tenemos que ir a nuestro manifest y ponemos la siguiente etiqueta, que le damos permiso de usos a nuestra aplicación para escribir en almacenamiento externo, y aquí se encuentra la línea. Con esto ya podemos escribir en la memoria, y aquí tenemos el método. De igual manera como en la escritura del interno, tenemos un file output y un output stream. En tenemos que obtener la ruta donde se encuentra nuestro almacenamiento. Entonces tenemos que asignarla a una variable del tipo file, que es del tipo archivo. Entonces del tipo file también tenemos que tener una variable que se crea con un nuevo objeto que obtiene la ruta del archivo que queremos escribir, vaya. Entonces, una vez se guarda en esta variable, el flujo que es nuestro file output recibe, se asigna el valor de un objeto del file output que recibe pues la ruta del
de donde se va a guardar. Y la variable escritor nos da la posibilidad de, pues vaya, a escribir el contenido del archivo, y usamos el método .write para ya definitivamente asentarlo en nuestra SD. Y ya, pues en caso de que se haya podido, pues cerramos la escritura, y si no, pues no. Ahora ponemos cómo vamos a leer desde memoria externa. Misma metodología que en memoria interna, el input stream reader y el buffer, que es muy importante. De igual manera tenemos el path, el directorio donde se encuentra nuestra SD, luego ya sigue el path donde se encuentra el archivo que queremos buscar. Después convertimos nuestros objetos a input, nuestro objeto de flujo, y el lector le damos el parámetro de flujo para que pueda leer este método. Entonces pues tenemos que almacenar el contenido en una variable para que se nos sea más fácil, y preguntamos igual si la lectura fue diferente a null, voy a estar agregando líneas o el contenido. En caso de que haya sido nulo, no encontré nada y no tiene caso de que yo vaya a guardar algo, y preguntamos si se pudo realizar algo, entonces lo cerramos. En caso contrario, pues no. Y es todo. Muchas gracias, y hashtag no me repruebes benigno.